de nuevo estamos con introducción a los sistemas informáticos de la Facultad de Ciencias Exactas y vamos a continuar con la parte 2 del capítulo del procesador. En esta segunda parte vamos a ver el procesador con una perspectiva histórica. Vamos a ver dónde comenzamos y dónde estamos ahora. Hay antecedentes mucho más antiguos, pero quería enfocarme en la etapa del famoso investigador, un investigador pionero, notable y muy importante en el mundo de la computación, que fue John von Neumann. Este investigador en realidad era de origen húngaro, pero se radicó en Estados Unidos y ahí desarrolló gran parte de su carrera. Antes de la época de von Neumann, cuando se necesitaba resolver un problema mediante computadoras, mediante informática, se construía y se desarrollaba un equipamiento para resolver ese problema específico. Eso, como se imaginarán, es una forma de trabajar muy laboriosa, porque para cada problema, si uno aprovecha conocimiento, hay que empezar de nuevo. Hay que construir la máquina de nuevo y esa máquina sirve para resolver ese problema. Entonces, hay que ubicarse también en el contexto histórico para darse cuenta del impacto de esta idea. A esta gente, en esta época de von Neumann, se le atribuye a él esto, pero fue, como todo, un trabajo colectivo. Se le ocurre construir una máquina que pudiera ejecutar instrucciones genéricas y esas instrucciones genéricas almacenarlas en la memoria de manera que se ejecuten una detrás de la otra para en conjunto hacer una tarea específica. Si necesitáramos resolver otra tarea, tendríamos que cambiar ese programa almacenado en la memoria y no construir toda la computadora de nuevo como se hacía hasta ese momento. Entonces eso constituyó un avance enorme, gigante, y acá aparece el concepto de lo que se llama programa almacenado. Podemos decir que acá nace el programador que nosotros conocemos, el concepto de programador que nosotros conocemos. Personas que escriben programas en determinado lenguaje y construyen una cantidad de instrucciones que se ejecutan para resolver un problema específico, pero con la misma computadora, con el mismo procesador. Entonces, ¿qué necesitamos para trabajar con este tipo de computadoras que aparecen en esta época, en los años 50, principios de los años 50? Necesitamos conocer qué instrucciones me provee ese procesador. Necesitamos saber el juego de instrucciones de ese procesador. Y una vez que sabemos eso, tenemos que escribir la secuencia de instrucciones para resolver nuestro problema específico. Necesitamos escribir el programa. Eso es el programa. Bueno, acá ven en la foto a esa primera computadora que se desarrolló con esta idea, este concepto de programa almacenado. Eran equipos muy grandes, muy pesados, y que consumían mucha energía y correspondían a una tecnología desde aquel entonces. Ahora vemos a las computadoras y a los procesadores, ¿sí?, dando un salto directo hasta el presente. Desde esa época estamos hablando de
70 años, un salto tecnológico de 70 años más o menos. Estamos viendo las computadoras que conocemos ahora, ya sea en data centers, las que usamos a nivel personal, ya sean notebooks o de escritorio. También sabemos que hay computadoras que dirigen vehículos no tripulados, como aviones, drones, eh, también se utilizan para la robótica y quizás lo más notable de todo es que se ha llevado a tal nivel de miniaturización y la tecnología ha avanzado tanto que hoy en día tenemos procesadores muy potentes en los teléfonos celulares o smartphones. Realmente la potencia de cálculo que tiene un teléfono celular, un teléfono móvil, es equivalente a la potencia de cálculo que tenían las computadoras más avanzadas de hace 1 o 2 décadas atrás. También esos procesadores están en infinidad de dispositivos, nosotros utilizamos en aviones, en satélites, en autos. Por acá tenemos un auto muy emblemático hoy en día como algo avanzado, que es el auto eléctrico, con muchísima cantidad de procesadores. En realidad, hay gente que considera a un auto o un automóvil moderno casi como un data center sobre ruedas. Y después tenemos equipos ultra pequeños, como los que se ven en la yema del dedo de una persona. También existen este tipo de dispositivos que han dado lugar a lo que se llama hoy en día Internet de las Cosas. Que son equipos pequeñísimos que están eh, integrados con otros objetos y tienen la capacidad de comunicarse con Internet. Bueno, volviendo un poco a los albores de la computación, ¿qué, qué se propuso en esa época de von Neumann? ¿Cuál fue la arquitectura de los procesadores de von Neumann? Había un procesador con su unidad metodológica, su unidad de control, sus registros, como vimos en la parte 1. Había dispositivos de entrada y salida en ese entonces incipientes, ¿sí? No tan desarrollados como ahora, y una sola memoria que contenía los datos que necesitaba el programa y el programa en sí, el código ejecutable del programa almacenado en la memoria. Entonces, ¿qué problema tenía esta arquitectura, esta primera arquitectura, esta primera estrategia? Que los datos y las instrucciones van por el mismo canal de comunicación, por el mismo bus del sistema. Con lo cual, ahí tenemos lo que se suele llamar cuello de botella. Es una zona que se puede congestionar, porque es un recurso por el cual compite la parte que necesita instrucciones y la parte que necesita datos. Entonces, se propuso a continuación una segunda arquitectura que ofrecía una mejora sencilla, que vamos a ver ahora, y se conoce como arquitectura Harvard. En esta arquitectura, la memoria se separa en dos memorias. Una que contiene los datos que necesita el programa y otra memoria separada que contiene las instrucciones del programa. Y el procesador, o la CPU,
puede acceder a ambas memorias al mismo tiempo, en paralelo. Es decir, que al mismo tiempo puede estar trayendo un dato y una instrucción de las memorias independientes, ¿sí?, sin que exista ese cuello de botella. Es decir, tenemos un bus para la parte de datos y otro bus independiente para la parte de programa. Lo único que esto tiene, digamos, en contra es que duplicamos los recursos para construir los buses, las interconexiones. Bueno, y antes de entrar en un poquito de nivel de detalles de cómo son las computadoras y los juegos de instrucciones, los conjuntos de instrucciones, vamos a dejar aquí esta segunda parte.